Yokai, monstruos y fantasmas en Japón. Andrés Pérez Ribó, Chiyo Chida. Introducción. ¿Qué son los yokai? ¿Cuál es su origen? Desde hace miles de años, los habitantes del archipiélago japonés han tenido que convivir con una naturaleza exuberante y radical en sus manifestaciones. Terremotos, volcanes, tsunamis, inundaciones, la tierra, las montañas, los ríos y el mar, a la vez que proporcionan al hombre los medios necesarios de subsistencia, son también lugares que quedan fuera de su dominio, en los que se producen fenómenos de difícil explicación. Si bien es cierto que el hombre puede navegar en el barco por los ríos y el mar, sus fondos les son desconocidos. Aunque pueden aprovechar la madera de los árboles que crecen en las laderas de las montañas, su cumbre y profundidades pertenecen al otro mundo. Son estos lugares que escapan del control directo de los humanos, donde habitan criaturas, dioses y fantasmas que conectan los dos mundos en los que divide la realidad y explican diversos tipos de fenómenos naturales o de la vida cotidiana que de otra forma quedarían sin respuesta. Yokai es el nombre japonés para estos fantasmas. Pueden adoptar tanto formas inertes como formas vivas de animales y de humanos, o una combinación híbrida de ambos. Precisando un poco más, diríamos que los yokai son dioses caídos en miseria, bien porque han sido olvidados por los hombres que anteriormente los adoraban, o bien porque ellos mismos han degenerado. Esto explicaría la razón de su naturaleza corrupta en relación a los verdaderos dioses. Los yokai más comunes son los que habitan en la naturaleza, aunque también existen otro tipo llamado tsukumogami, es decir, yokai que se manifiesta en objetos domésticos envejecidos o abandonados por sus dueños. Preferimos usar aquí el término original de yokai y no el de fantasma, porque la segunda categoría, al menos en castellano, también incluye a las almas de los muertos que no encuentran su descanso y se resisten a abandonar este mundo. En japonés se llaman yurei y por lo general son tratados como otra clase de seres sobrenaturales. Hay más diferencia entre los yurei y los yokai. Por ejemplo, los primeros aparecen en lugares relacionados con su anterior vida y a personas que les causaron el sufrimiento o rencor que no deja de acompañarlos, mientras que los segundos aparecen en lugares donde este mundo se conecta al otro mundo y a todo aquel que penetre en su territorio. Por otra parte, los yokai no son necesariamente seres malignos o vengativos. En ocasiones socorren a personas que están en peligro, ayudan a la gente en su trabajo, traen fortuna o se hacen compañeros de juegos de los niños. Los yokai son pues seres con muchas caras, peligrosos y violentos, a veces, divertidos y amigables otras. Además, tienen un aspecto trágico derivado de su caída, del mundo de los dioses que los hacen más accesibles a los hombres. ¿Dónde y cuándo se encuentran los yokai? Los yokai aparecen en general en lugares donde este mundo se conecta al otro mundo y en momentos del día o del año que nos producen sensaciones de tristeza o desasosiego, como por ejemplo durante la noche. Debemos pensar que en el pasado la noche era oscura de verdad. Salir de noche significaba moverse con un sentido menos. Kioto, la única ciudad de Japón hasta la Edad Moderna, tampoco se salvaba de ser visitada por yokai por las noches. Durante el periodo Heian 794-1185, el desfile nocturno de yokai por las calles de la capital era un hecho conocido y evitado, ya que, al estilo de la Santa Compañía, esta procesión anunciaba la muerte de aquellos que la contemplaban. A un nivel más rural,
Nos podemos imaginar andando en plena oscuridad por un camino de montaña. La tranquilidad que podría proporcionarnos la claridad de la luna no compensa la inseguridad de las sombras que proyecta. En un momento determinado notamos que alguien nos da una palmada en el hombro. Nos giramos, pero no hay nadie, solo la espesura del bosque. Sin embargo, la sensación de que alguien nos ha tocado es real y permanece. De hecho, estamos seguros de que alguien nos ha tocado. Podríamos explicar qué o quién es este alguien de muchas maneras, unas más razonables que otras. Sin duda, para nosotros que vivimos en el siglo XXI, la explicación de que en este camino es común la aparición de tal o cual yokai no es convincente. Pero para la gente que vivía en Japón hace unos siglos, este tipo de argumentaciones eran comunes y tenían el poder de convencer, ya que explicaban fenómenos que quedaban fuera de la simple observación de las cosas. Es decir, los yokai no eran producto del delirio de una mente enferma o imaginativa, sino elementos que participaban de un sistema de conocimiento dado y que tenían una función clara y racional para el hombre: amenazar a la naturaleza. La existencia de un yokai en tal sitio era tan real para los aldeanos como el perro o el gato del vecino. A los yokai también les gusta presentarse al crepúsculo y al rayar el alba, es decir, en los cortos momentos en los que no se diferencia el día de la noche. En muchos lugares de Japón era común que existiesen algunos días del año reservados para determinados yokai, que de paso hacían la función de festivos. Solían ser días tristes de otoño o invierno, cuando la luz solar es débil y las horas de claridad escasas. Hemos dicho que los yokai aparecen donde a los dos mundos en los que se divide la realidad se conectan, o sea, en lugares que hacen de límite entre la sociedad humana y la sociedad de los dioses. Estos son lugares que simbolizan fronteras o caminos hacia el más allá, como la orilla del mar, los ríos, caminos que bordean montañas, puentes o encrucijadas. Los yokai también se instalan en las mansiones abandonadas, convirtiéndose estas en casas embrujadas, o incluso en habitaciones y salas que ya nadie usa o que llevan mucho tiempo cerradas de mansiones habitadas. A los yokai les atrae los objetos antiguos que hacen los hombres, por lo que ropa, muebles y utensilios del hogar envejecidos se dicen que de más de 100 años de antigüedad pueden transformarse en los que antes llamamos Tsukumogami. La creencia de que los yokai u otros espíritus tienden a convivir con los humanos en sus hogares ha arraigado lo suficiente como para que hoy en día continúen celebrándose una ceremonia de purificación del terreno al comenzar la construcción de una nueva casa para calmar a esos espíritus. Evolución en la representación de los yokai. Desde finales del periodo Heian, el desfile de yokai que por las noches bajaban de las montañas a la ciudad de Kioto fue un motivo literario corriente. El primer emaki, pintura en rollo, que toma como tema principal esta procesión macabra, es un poco más tardío, del periodo Muromachi, 1333-1573. Lo que destaca en este emaki es que los yokai, más que producir miedo o repulsión, están pintados con un toque de humor y encanto, destinado a entretener a quien lo observe. Esta tendencia se acelera en el periodo Edo, 1603-1868, a medida que las grandes ciudades de Edo, hoy Tokio y Osaka, van tomando forma y se desarrollan en ellas una cultura de masas, urbanas y dinámica, que demanda ocio y arte. De hecho, a medida que avanza el siglo XVIII, hay un auténtico boom de fantasmas, con la publicación continua de libros ilustrados de yokai, tanto para niños como adultos. Los yokai, que originalmente pertenecían casi en exclusiva a un mundo rural, en contacto directo con la naturaleza, se urbanizan y en el proceso pierden su antiguo poder. Por un lado, los japoneses domestican a los yokai al describirlos y pintarlos con todo lujo de detalles, pasando de ser criaturas desconocidas para el hombre a seres clasificados al más puro estilo de la historia natural.
Por otro lado, las nuevas ciudades de la época moderna en Japón son lugares que se mueven por dinero. Los yokai no tienen más función aquí que ser un pasatiempo para las clases urbanas. Los fenómenos que los yokai explicaban en el campo ya no existen en las ciudades. Debido a estas razones, el carácter de los yokai en el periodo Edo cambia. Se convierten en una parodia del significado original que tenían en las tradiciones y costumbres populares, donde lo que importaba no era tanto su forma como su función. Ahora se dibujan para un público que se quiere distraer y que demanda nuevas ilustraciones e historias. Por ello, no es de extrañar que los artistas lleguen a inventar nuevos yokai con características fabulosas que sacíen la curiosidad de los lectores, o que los tsukumogami, o objetos domésticos convertidos en yokai, se hagan populares por primera vez a través de estas publicaciones. En definitiva, el éxito artístico y literario de los yokai significa su muerte como seres sobrenaturales. La representación de los yokai pasa por diversas fases durante el periodo Edo. En el siglo XVII se pueden encontrar yokai en entradas de diversas enciclopedias ilustradas de carácter general, mezcladas con las de otros animales, tanto reales como fantásticos. En el siglo XVIII se da un gran salto al aparecer las primeras enciclopedias exclusivas de yokai y no en rollos manuscritos, sino en ediciones xilográficas de gran tirada. En estas obras, junto al dibujo del yokai, se aporta diversa información científica que incluye procedencia, alimentación, hábitos, características físicas, etc. Además, si hasta este momento los yokai habían sido considerados de una forma genérica como espíritus diabólicos o demonios y siempre representados en grupo, como en las obras que narraban las visitas nocturnas de yokai a Kioto, ahora se tratan de forma personalizada y como un nombre unívoco. Esta individualización de los yokai cristaliza en la segunda mitad del siglo XVIII, en los llamados kusa-soji, obras populares de temática humorística en las que un pequeño texto acompaña a las ilustraciones. Al principio, los kusa-sobi estaban dirigidos a un público infantil. Sin embargo, poco a poco sus tramas fueron haciendo más inteligentes y complicadas, y a principios del siglo XIX pasaron a ser publicaciones por entregas de larga duración, cuyo concepto estaba más cerca al de los actuales manga. Este será el soporte principal en el que los yokai del periodo Edo desplieguen su actividad, convirtiéndose en auténticos personajes de ficción y alcanzando sus mayores cotas de popularidad. También, a principios del siglo XIX, se ponen de moda los yomihun, literalmente obra para leer, una especie de pequeñas novelas de temática fantástica y legendaria en las que, al contrario que los kusa-yoshi, primaba el texto sobre el dibujo y cuyos protagonistas serán a menudo yokai. La popularidad de los yokai a finales del periodo Edo quedaba atestiguada no solo por estas creaciones artísticas, sino también por juguetes impresos que los usaban como temática principal. Por ejemplo, nos encontramos con Sugoroku, muy parecido al juego de la oca, en cuyas casillas aparecen diferentes tipos de fantasmas, naipes japoneses, karuta, con motivos de yokai, y tarjetas estilo Pokémon con monstruos y fantasmas pintados con características que, al igual que hoy en día, servían para atraer la atención y despertar la curiosidad de los niños. A pesar de que al comenzar el periodo Meiji, 1868-1912, los yokai eran un tipo de personajes de ficción comunes y con una fama reconocida en Japón, la occidentalización acelerada provocó que en unos pocos años quedasen anticuados. En nombre de la civilización e ilustración, se olvidaron muchos elementos del pasado que se consideraban supersticiosos
o no aptos para una sociedad que tomaba el camino del progreso. La resurrección de los yokai en la cultura popular de Japón no llegaría hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el manga redescubrió sus posibilidades narrativas. Es sobre todo gracias a las obras de Mizuki Shigeru, 1922, que el yokai es en la actualidad un subgénero más dentro del rico mundo del manga. De hecho, el medio a través del cual se ha construido la relación presente de los japoneses con los yokai no son las leyendas populares o los cuentos de la abuela, campo de estudio de etnólogos y antropólogos, sino los videojuegos y el manga. Es desde la popularidad de estos medios de masas que el fenómeno yokai ha vuelto a ser estudiado con una perspectiva histórica, dando lugar a un auténtico boom yokai que florece en Japón hoy en día.